Hubo un momento en 2019 en el que todos pensábamos que WWE había recuperado su magia. Un personaje nuevo, diferente, aterrador y con un nivel de creatividad que no habíamos visto en años. The Fiend, Bray Wyatt, apareció como una pesadilla salida de la mente de un genio perturbado. Su máscara, su entrada, su música, la Firefly Funhouse, todo parecía perfecto. Era el regreso de lo impredecible, de lo oscuro, de lo sobrenatural, el nuevo monstruo de la WWE. Pero como tantas veces ocurre en la compañía, la promesa se desmoronó. The Fiend, el personaje más prometedor de su generación, terminó convertido en uno de los mayores fracasos creativos de la historia moderna del wrestling. Hoy vamos a analizar cómo un personaje tan brillante fue destruido por el mal booking, la sobreexposición y la falta de coherencia. Bienvenidos al ascenso y caída de The Fiend. Para entender a The Fiend, primero hay que recordar quién era Bray Wyatt. Durante años, Bray fue el profeta del pantano, el líder de la Wyatt Family, un personaje con carisma, presencia y una mente brillante, pero atrapado en derrotas constantes. Sus promos eran intensas, casi hipnóticas, pero sus historias siempre terminaban igual, sin rumbo y sin recompensa. En 2019, tras meses fuera de televisión, Bray reapareció con algo completamente distinto, la Firefly Funhouse, un programa infantil, retorcido, lleno de colores, marionetas, donde la amabilidad escondía un personaje aterrador. Detrás de la sonrisa del presentador se ocultaba algo mucho más oscuro. The Fiend, la manifestación física de sus miedos, sus traumas y su locura. El concepto era brillante. Representaba la dualidad humana, la luz y la oscuridad, la inocencia y la destrucción. Su diseño, creado junto al legendario Tom Savini, fue un éxito instantáneo. WWE tenía entre sus manos oro, un nuevo icono, el nuevo Undertaker, pero ese oro se oxidó muy rápido. The Fiend debutó oficialmente en SummerSlam 2019, derrotando a Finn Balor en una presentación impecable. La crítica lo amó, los fans estaban hipnotizados, pero todo se vino abajo demasiado pronto. En Hell in a Cell 2019, The Fiend se enfrentó a Seth Rollins por el título universal, y el combate terminó en una descalificación. Sí, habéis oído bien. En una descalificación, en un combate Hell in a Cell, en un combate que no existen reglas. El público estalló en abucheos. WWE tuvo que editar el sonido para ocultar la reacción. A partir de ahí, algo se rompió. La empresa no sabía cómo manejar al personaje invencible. Si ganaba, mataban la credibilidad de sus rivales. Si perdía, destruían su misticismo. El personaje que no podía perder terminó perdiendo el sentido. Uno de los pilares del wrestling es la consecuencia. Las victorias y las derrotas deben tener un impacto real en las historias, pero The Fiend no tenía nada de eso. Derrotó a Finn Balor, a Daniel Bryan, a The Miz, y sin embargo no había evolución, no había propósito ni dirección. Luego consiguió el campeonato universal de la WWE y llegó con ello el golpe mortal, Super Showdown 2020. Bray Wyatt, en su punto más fuerte, con el título entre las manos, fue derrotado por Goldberg en menos de 3 minutos. 3 minutos bastaron para destruir meses de construcción, misterio y miedo. Todo el aura que The Fiend desprendía se esfumó con una sola spear. WWE sacrificó el personaje más original por una dosis de nostalgia barata y tener a Goldberg como campeón universal en WrestleMania ese año. Cuando una gran idea empieza a ser mal usada, deja de ser arte y se convierte en autoparodia. WWE intentó mantener vivo el personaje a base de efectos sobrenaturales, luces rojas y combates cinematográficos, pero en lugar de fortalecerlo, lo sobreexplotaron. El punto más bajo fue su historia con Randy Orton.
ser quemado en un ring y luego resucitar sin explicación, lo que antes era misterio se transformó en confusión. Los fans dejaron de sentir miedo y empezaron a perder interés. La esencia del personaje, el trauma, la dualidad, la lucha interna, quedó enterrado bajo capas de efectos visuales y malas decisiones creativas. En 2021, Bray Wyatt fue despedido, pero un año después volvió, y su regreso en Extreme Rules 2022 fue un momento épico en la historia de la WWE. Las luces se apagaron, las marionetas cobraron vida, y cuando el nuevo Bray Wyatt apareció, el público estalló. Esta vez parecía diferente. Bray habló de sus demonios, se mostró vulnerable, humano, y presentó un nuevo personaje, The Uncle Howdy. Pero la historia nunca avanzó. Semanas de promos enigmáticas que no llevaron a nada, hasta que todo se detuvo. En agosto de 2023, Bray Wyatt falleció inesperadamente, dejando su obra inconclusa. The Fiend nunca tuvo un cierre, ni redención, ni una última historia que contar. Lo que pudo haber sido una revolución terminó siendo un recordatorio del caos creativo de la WWE. The Fiend Bray Wyatt fue uno de los personajes más originales y uno de los conceptos más ambiciosos de la WWE en la última década. No fracasó por falta de talento, no fracasó por falta de ideas, fracasó porque el sistema nunca entendió lo que Bray está intentando contar con The Fiend. Él no quería solo asustar, quería hablar del miedo, del dolor, del perdón, de la oscuridad que todos tenemos dentro. Pero WWE solo vio una máscara y un personaje para vender merchandising. Así el monstruo, que pudo marcar una nueva era, terminó consumido por la incoherencia. Aún así su legado permanece. Cada vez que escuchamos Let Me In, recordamos que Bray Wyatt no fue solo un luchador, fue un artista que intentó llevar el wrestling a un nivel más profundo. Su historia terminó antes de tiempo, pero su impacto jamás desaparecerá. Y hasta aquí el vídeo. Como reflexión final, no quiero desmeritar a Bray Wyatt. Es un ídolo para mí, es un ejemplo, es alguien que ha impactado mucho en la historia del wrestling. Solo intento decir mi opinión, que al final el personaje de The Fiend fue un fracaso. Todo lo que prometía, todo lo que pensábamos con él, todo lo que podía haber sido, y al final no fue. Y todo fue por malas decisiones, como la Hell in a Cell, que acabó en descalificación, algo impensable, o que perdiera en 2 minutos contra Goldberg, para después tener en WrestleMania a Goldberg de campeón. Son sinsentidos. Así que nada, eso es todo. Espero que os guste el vídeo. Y dadle like, apoyadlo y seguiré subiendo vídeos. Espero que os guste. Descansa en paz, Bray Wyatt. Gracias por hacernos creer que aunque sea por un momento, los monstruos existen.